Amén. Hermanos amados, esta noche una vez más nos conectamos para avanzar en este estudio del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pueda ayudarnos en la exposición de su palabra. La semana pasada decíamos que la exposición de la palabra del Señor es la que alumbra y la que nos hace entender, ¿verdad? Sobre todo si nos humillamos y si reconocemos que necesitamos de su dirección. Amado Padre, en esta noche te agradecemos porque podemos una vez más, confiados en ti, en tu provisión, en tu Santo Espíritu, acercarnos, Señor, a la revelación de lo que está en tu corazón, Señor, para con el mundo y para con la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra santa, inspirada por tu Espíritu. Señor, gracias porque nosotros somos bienaventurados y podemos leer estas palabras, sobre todo de la revelación de Jesucristo, que están contenidas en el libro de Apocalipsis. Y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a tener un corazón listo y predispuesto por tu Espíritu para no solamente leerlas, sino atesorarlas, guardarlas, ponerlas en práctica. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios que te has manifestado a través de tu palabra, eres un Dios que hablas, te deleitas en hablar y en hacer conocer tu voluntad. Y ayúdanos en este tiempo, Señor, que aún tenemos por vivir en esta tierra, Señor, antes de tu venida, a estar atentos a tu voz, a lo que tú nos estás hablando. Te agradecemos, Señor, límpianos en esta noche con tu sangre preciosa. Señor, esa sangre que ha inaugurado el nuevo pacto, un pacto eterno, donde participamos de tu santidad, de tu salvación. Fuimos salvos de la ira tuya venidera, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más confiar en ti y esa sangre, Señor, todavía limpia y purifica nuestros pecados. Señor, queremos estar limpios delante de ti para recibir tu palabra. Te pedimos también que nos ayudes, que nos guardes de todo mal. Resistimos, Señor, toda obra del enemigo para que huya de nosotros en el nombre de Jesús y confiamos en ti, Señor, en tu provisión, en tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, decíamos que estamos haciendo un recorrido del libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y llegamos esta noche al capítulo 12. El capítulo 12 habla acerca de la mujer y el dragón, estas dos señales que se dejan ver en el cielo, y podríamos decir que vienen ya en la segunda parte del libro, hasta el capítulo 10, versículo 11, donde al final de ese capítulo 10 a Juan se le dice que debía comer ese librito de la mano del ángel. En el verso 11 le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces ya desde el capítulo 11 en adelante podemos decir que hay una profecía de Juan que vuelve a profetizar y vuelve a repetir las cosas que ya se dijeron hasta ese punto, pero con algunos detalles importantes. Y entre esos detalles a veces vemos cosas que no se habían visto de manera que se nombraron y de manera general se nombraron hasta ese punto, pero entonces esa repetición de forma cíclica, como decimos, va avanzando hacia el final, mostrando el Señor aún los detalles de su revelación acerca de este libro, que tiene que ver con las cosas que van a suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Es un libro profético. Entonces llegamos al capítulo 12, pero antes de poder leer el capítulo 12 y de hablar de manera un poco más específica de la mujer y del dragón, a modo también de introducción, vamos a leer Génesis capítulo 3. Vamos rápido ahí a Génesis. Es el primer libro porque lo que vamos a leer acá tiene mucho que ver con lo que vamos a leer obviamente en el capítulo 12. Estamos en el contexto de
el comienzo, el Génesis es el libro del inicio, y en el capítulo 3 habla del pecado del hombre. Y entonces en el verso 13 del capítulo 3 es el Señor que se acerca a la mujer y le dice así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vamos a detenernos acá un poquito. El Señor entonces decreta sobre la serpiente, que es la que aparece también en el capítulo 12 de Apocalipsis, que se iba a arrastrar sobre su vientre, iba a comer el polvo todos los días de su vida, porque había engañado a la mujer, induciéndola a pecar y a desobedecer. Si ustedes van al versículo 19 del mismo capítulo, la parte final dice, el Señor a Adán, al hombre, le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces es interesante que esta serpiente se va a alimentar del polvo. El Señor creó al hombre del polvo, de la tierra. Y esa vida natural que el Señor creó se volvió una vida pecaminosa, se volvió el viejo hombre contaminado por el pecado y entonces se volvió carne. Ustedes saben que las obras de la carne son todo lo que se revela contra la voluntad de Dios y son muchas. En Gálatas 5 encontramos una lista de las obras de la carne. Y el diablo, esta serpiente, que en el Apocalipsis 12 es llamada la serpiente antigua, se ha alimentado por muchísimo tiempo del polvo, o sea, de la carne, del pecado, de las obras de la carne. Y entonces en el capítulo 12 nosotros encontramos al dragón grande y a la serpiente que es antigua y que se alimenta del polvo. Es interesante ver este aspecto, que el polvo está relacionado entonces con la carne, con el pecado, con la pecaminosidad del hombre. Ojalá que nosotros no contribuyamos más a hacer crecer a esta serpiente, hermanos amados. El verso 15 dice así del capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la mujer. El Señor le dice que iba a poner enemistad entre ti, hablando al diablo, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. O sea que acá el Señor, como consecuencia de lo que la serpiente hizo y como consecuencia de lo que la mujer también realizó, engañada por la serpiente, pone ahora, determina, decreta, porque es Dios el que decreta, enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto, hermano, lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Y al comienzo de Génesis ya vemos a Cristo, que es la simiente de la mujer, y también vemos a Satanás y a la simiente de Satanás, que son aquellos que rechazan el evangelio, son aquellos que no creen en Cristo ni en su palabra, y son aquellos que detestan a Dios y a los hijos de Dios y son hijos del diablo. Por eso el Señor le dijo a los judíos que los querían matar, vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre, que es el diablo. Entonces hay una simiente de la serpiente, que son los que no son hijos de Dios, no nacieron de nuevo, rechazan el evangelio y están en oposición y enemistad contra la mujer, que aquí es Eva, y la simiente de la mujer, podemos decir que también después se vuelve la descendencia de Abraham, que es Cristo. Entonces hay una guerra entre Cristo y la simiente de la serpiente, y entre esta mujer y la serpiente, que también la encontramos allá en Apocalipsis capítulo 12. Es interesante que dice que la simiente herirá en la cabeza, te va a herir en la cabeza. Cuando la serpiente es herida en la cabeza, significa que es aniquilada, ¿verdad? Y eso va a suceder cuando Cristo arroje al diablo, a Satanás, en el lago de fuego y venza también a través de esta mujer que es la iglesia y de la simiente de la mujer que también es la iglesia. Pablo, por ejemplo, en Romanos 16, capítulo 20, él dice así, hermanos amados, voy a leer ese versículo porque me parece interesante con relación a lo que estamos diciendo. En Romanos capítulo 16, al versículo 20, Pablo le dice así a la iglesia que estaba en Roma, le dice así,
el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. O sea que el Dios es el que va a aplastar a Satanás, pero bajo los pies de los santos de la iglesia. Entonces, esta simiente que va a herir la cabeza de la serpiente se refiere a Cristo y a la iglesia. O sea, es Dios que vence a Satanás, pero por medio de los pies de la iglesia, de esta mujer. Entonces, hermanos, dice acá en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, a la serpiente tú la herirás en el talón. Eso es lo que hace la serpiente, hiere. La serpiente está en enemistad contra la mujer, odia a la mujer y a la simiente de la mujer, y esta enemistad y esta guerra se ve a lo largo de toda la palabra de Dios, y nosotros encontramos en Apocalipsis 12 también, podemos decir, este final de esta, o la cercanía del final de esta guerra entre la mujer y el dragón, que es la serpiente antigua. Entonces, volvamos a Apocalipsis 12 y vamos a comenzar ahora a leer con la ayuda del Señor, viendo que estos dos personajes que vemos acá ya se introducen en Génesis. Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. Rápido, hermano, les llamo la atención sobre el hecho de que la palabra dice una gran señal. Si ustedes van al verso 3, dice otra señal refiriéndose al gran dragón, pero no dice gran señal. Pero cuando habla de la mujer, dice una gran señal. Eso significa que la mujer en el plan de Dios, en la economía de Dios, tiene un lugar muy importante. Es una gran señal porque tiene gran importancia en la economía de Dios. Y en todo el plan de Dios a lo largo de todos los siglos, la mujer tiene un lugar especial para Dios. Por eso es una gran señal. Y dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La gran pregunta entonces es, ¿quién es esta mujer? Hay muchos que dicen que es solamente el pueblo de Israel, pero personalmente yo me inclinaría a pensar que esta mujer está representando al pueblo de Dios, que se manifiesta en el Antiguo Testamento con Israel y en el Nuevo Testamento con la iglesia. O sea que esta mujer tiene un desarrollo desde Eva. Nosotros vemos que esta mujer pasa por la promesa a los patriarcas, pasa por el pueblo de Israel, pasa por la iglesia y por último termina con la Nueva Jerusalén. O sea que esta mujer es la misma que en el Antiguo Pacto se refiere específicamente al pueblo de Israel y en el Nuevo a la iglesia. Eso lo podemos ver, amados hermanos, sobre todo con el ejemplo de José. Si vamos a Génesis, al capítulo 37, vamos a ver en el ejemplo de José, el hijo de Jacob, uno de los 12, del hijo de Jacob, que también es Israel. Hermano José, podemos decir que es un tipo de Cristo, es una tipología de Cristo. José fue vendido por sus hermanos. Él fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús también por 30. José, digamos que estuvo en una cisterna, también Jesús estuvo en el vientre de la tierra, y desde ahí José fue ascendido por el Señor hasta ser el segundo del faraón. También el Señor resucitó, fue ascendido a la diestra del Padre. Y José, estando a la diestra del faraón en Egipto, se casa con una mujer gentil, y también el Señor incluye a los gentiles en esta mujer que es su novia, la esposa, la mujer también en el nuevo pacto. Entonces, José representa mucho a nuestro amado Señor en el Antiguo Testamento, y eso lo vemos siempre, ¿verdad? A Jesús representado por varios personajes e historias. En el verso 9, José dice así: después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Vimos en Apocalipsis 12 el sol, la luna y las 12 estrellas. Verso 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hermanos, nosotros vemos que esto después se cumple en la vida de José cuando ya él sube a Egipto y conocemos la historia, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver en el sueño de José
que principalmente o primeramente esta mujer está representando al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. O sea, el sol, la luna está representado por Jacob, la esposa de Jacob, que es Raquel, y las 11 estrellas serían las 12 tribus de Israel. Hermanos, y esta mujer que principal o primeramente en el antiguo pacto está representada por Israel, porque la relación que tenía Dios con su pueblo era como una relación de mujer, de esposa. Si ustedes ven en Jeremías, al capítulo 31, cuando el Señor promete el nuevo pacto, miren lo que dice al verso 32. Jeremías 31, 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, el Señor está prometiendo un nuevo pacto y dice, no como el antiguo, sino voy a hacer uno nuevo, porque sus padres no convalidaron el pacto, me fueron infieles, aunque yo, dice el Señor, fui marido para ellos. O sea que el pueblo de Israel, los patriarcas y el pueblo y la nación de Israel es considerado como una esposa infiel para el Señor. Entonces, por eso vemos que la mujer primeramente está representando al pueblo de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Esta mujer está encinta, esta mujer está con dolores de parto y está en ansia del alumbramiento. Israel, primeramente, hermanos, estaba encinta, estaba pasando ese alumbramiento hasta poder hacer nacer al Mesías, porque la salvación viene de los judíos. El Señor le dijo a la mujer samaritana que la salvación venía de los judíos. Por ende, ese niño que iba a nacer de esta mujer que es Israel es el Mesías en su primera venida. Eso lo podemos ver en Isaías. Nosotros vemos dos capítulos, el capítulo 7 de Isaías. En el versículo 14, el Señor le anuncia a Isaías para el pueblo de Israel, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa Virgen es María, que está también con dolores de parto y es a través de ella que el Espíritu Santo concibe al Mesías. Entonces María también podríamos decir que está incluida en esta mujer que representa al pueblo de Dios, Israel, los judíos, de donde viene el Mesías, donde nace el niño. Amén. Isaías capítulo 9, verso 6, dice así, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese niño que iba a nacer de la mujer que es Israel, encuentra en el cumplimiento en la primera venida. Si nosotros vamos a Miqueas, amados hermanos, vamos ahí a Miqueas. Miqueas es en el capítulo 5 de Miqueas. Vamos a leer también esta profecía acerca de las dos venidas. Y acá vamos a entender un poquito mejor que esta mujer no solo representa al pueblo de Israel, que está como una mujer en alumbramiento hasta que llegue el Mesías en su primera venida, sino que también representa a la mujer en el nuevo pacto, que también está en alumbramiento. Vamos a ver eso acá en Miqueas capítulo 5. Dice el versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Ese es Jesús. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. O sea que acá está profetizado por el profeta Miqueas que era en Belén que el Señor, el Mesías, iba a nacer. Por eso los reyes que vinieron del oriente sabían, siguiendo la estrella, que el Mesías iba a nacer en Belén. Preguntándole, se informaron al faraón, ahí se informaron en las profecías y le dijeron, sí, es en Belén. Porque en Belén es el que debía nacer el Mesías. Y acá se dice, de ti saldrá, hablando del Señor Jesús. O sea que eso tuvo cumplimiento en la primera venida del Señor Jesús, cuando nace por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, ahí en la ciudad de Belén, de donde era José. Eso estaba profetizado. Pero miren lo que dice el verso 3, amados hermanos.
pero los dejará. O sea que el Señor iba a venir, iban a nacer en Belén, pero también los iba a dejar. Esa es la primera venida, pero el dejarlos significa dejarlos hasta la segunda venida. Y dice ahí, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverá juntos de Israel. Hermanos, en este versículo, en estos versículos están profetizadas las dos venidas del Señor, la primera y la segunda. La primera para efectuar la salvación, venía en un burrito, pero la segunda va a ser para venir a establecer su reino en un caballo blanco. Por eso en el verso 4 dice así, y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Eso ya es en la segunda venida. Por eso en el verso 3 dice, los dejará. Ahora, es interesante que dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Entonces, hermanos amados, en la primera venida, ya el Señor viene y ya Israel dio a luz al hijo varón. Pero ahora el hijo varón los dejará hasta que la que dé a luz tiene que dar a luz. Quiere decir que esa mujer ahora tiene que ver con otra en el nuevo pacto que es la iglesia. Si nosotros vamos a Juan, al capítulo 16, amados hermanos de mi alma, Juan 16, esto ya el Señor lo anunció a sus discípulos. Miren lo que dice desde el verso 16. Dice así, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Atención, todavía un poco y no me veréis. O sea, los dejará, como decía en Miqueas. Y de nuevo un poco y me veréis, o sea, cuando Él venga. Pero antes tiene que dar alumbramiento la mujer. Entonces el verso 20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y eso se lo está diciendo a sus discípulos. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. O sea, los iba a dejar para volver a hacerse ver por ellos en la segunda venida, pero mientras tanto la mujer tenía que dar a luz, como dice en Miqueas. Al verso 22 dice así, hermanos, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ya cuando vuelva el Señor en la segunda venida, amados hermanos, ya nadie nos va a quitar nuestro gozo. Hermanos amados, en Gálatas capítulo 4, miren lo que dice Pablo acerca de la iglesia, de los santos, porque Galacia era una región donde habían varias iglesias y Pablo escribe a las iglesias, a los santos que vivían en estas ciudades de Galacia y les dice así a estos creyentes del nuevo pacto. Verso 19 del capítulo 4 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hermanos, en el nuevo pacto y en la iglesia, que también es la mujer, Cristo tiene que ser formado, Cristo tiene que crecer, Cristo tiene que llenarlo todo. Hoy compartía con los hermanos lo que dice en Efesios, al capítulo 4, acerca de la ascensión del Señor Jesús. Después de haber resucitado, Él fue ascendido, primero descendió, después ascendió, y en el verso 10 de Efesios 4 dice así, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Ese es el tercer cielo.
El Señor ascendió hasta lo sumo a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para llenarlo todo. O sea, ahora el objetivo del Padre es llenar todo con Cristo, más de la experiencia de Cristo, menos de nosotros. Por eso decíamos hoy en un mensaje al grupo de la iglesia que las situaciones que viven los santos, las situaciones que atraviesa la iglesia también son dolores de parto en vista del alumbramiento, en vista de que Cristo sea el contenido absoluto y total de la iglesia. Hermanos, es necesario que en este tiempo podamos entender que lo que está buscando el Padre en la iglesia es que todo lo de Cristo sea para todos los de Cristo. Que Cristo crezca, se forme, aumente y que nosotros seamos conformados y perfeccionados hasta llegar a la unidad de la fe, hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el crecimiento del hijo varón que ahora está contenido dentro de la mujer, que en el nuevo pacto es la iglesia. Entonces, si volvemos a Apocalipsis 12, también vemos a la mujer que está vestida del sol. Hermanos, en Malaquías capítulo 4, versículo 2, el Señor habla del sol de justicia refiriéndose al Mesías, a Jesús. Jesús es el sol de justicia. Y si hoy la mujer está vestida del sol, en Gálatas dice que los que hemos nacido de nuevo fuimos revestidos de Cristo. O sea, en el nuevo pacto, hermanos amados, la mujer está revestida de Cristo, que es el sol de justicia. Pero en el Antiguo Testamento, amados hermanos, era sombra de lo que había venir. La tipología se encuentra en el Antiguo Testamento. Y entonces esta mujer está por encima, o sea, sus pies están sobre la luna. La luna, hermanos, no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y primero está la luna. Hermanos, el orden que ha dado Dios es primero la tarde, después la mañana. No es el mañana y tarde. Nosotros decimos mañana y tarde, pero en realidad es primero la tarde y después la mañana. O sea, primero la luna se deja ver y está como sombra reflejando la luz de aquel que va a que venir después, que es la realidad. Entonces el antiguo pacto representa la luna, que no tiene luz propia, pero que es sombra de las cosas que habían de venir. Y ahora la iglesia, que es la mujer, está vestida del sol, o sea que está en la realidad del Cristo, que ya no es sombra. Ahora la iglesia está por encima o apoyada sobre la ley, el Antiguo Testamento, que fundamenta a la iglesia, porque la iglesia está fundamentada sobre esa enseñanza tipológica y el objetivo de la ley era conducirnos a Cristo, a la realidad de Cristo, a vivir a Cristo, a ser envueltos de Cristo. Ya no estamos en la sombra. Por eso vemos a la mujer que está sobre la luna. Hay algunos que todavía quieren estar bajo la luna, todavía quieren estar bajo la ley. Hay algunos que están enseñando que para ser salvos debemos todavía guardar el sábado, debemos circuncidarnos, debemos guardar las fiestas, pero todo eso, hermanos, era solamente una tipología, era una sombra de lo que había de venir. Y la ley es como que nos conduce como un ayo a la realidad que es Cristo. Y ahora en Cristo nosotros perpetuamos el cumplimiento de la ley. Entonces esta mujer está sobre la luna, pero envuelta del sol. Y estas 12 estrellas no solamente se pueden referir a las 12 tribus, sino también a los 12 apóstoles, que son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en la Nueva Jerusalén, nosotros no vemos solamente a las 12 puertas, que son las 12 tribus. También vemos a los 12 cimientos en el muro, que son el nombre de los 12 apóstoles. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y sobre los profetas. Y la iglesia insistía y perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, que era acerca de la persona, la realidad de Cristo. Entonces, hermanos, podemos decir que esta mujer envuelta con el sol, sus pies sobre la luna, no solamente representa al pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento eran los israelitas, los judíos, que estaban al alumbramiento, pero que en el nuevo pacto es la iglesia, porque la centralidad de la economía de Dios no es Israel como algunos creen. Israel es muy importante,
pero la centralidad no es Israel, es la iglesia. Dios ha hecho de los dos pueblos uno nuevo, uno solo, y esa es la iglesia y la manifestación, la evidencia de que hoy pertenecemos al Señor y nacimos de nuevo. No es que estamos circuncidados en la carne, ni que guardamos el sábado. La evidencia es que amamos a los hermanos, que queremos obedecer al Señor y que sentimos desde adentro el deseo de amar a Dios y a su iglesia y al pueblo que está perdido. Así que, hermanos, esta mujer nos habla del pueblo santo de Dios. El verso 3, el verso 3 dice así: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este gran dragón es el mismo Satanás, como lo vamos a ver después. Escarlata es el color rojizo de sangre, porque el diablo es un homicida, está sediento de sangre. Él no va a tolerar, no va a perdonar. Él lo único que busca es destruir, matar. Por eso aparece el gran dragón queriendo matar y aniquilar al hijo varón, como vamos a ver. Y tiene 7 cabezas que son, podríamos decir, esos 7 imperios que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, donde estos espíritus gobernados por el diablo después hacen que los príncipes en esta tierra gobiernen. Siempre esto permitido por el Señor. Esos 10 cuernos representan el último reino que se va a levantar de los 10 reyes que van a entregar su dominio al anticristo. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Hermanos, el verso 4 dice: su cola, la cola del dragón, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí vemos, hermanos, el descenso de Satanás. Antes de la fundación del mundo, antes de que se cree la tierra, y vemos ahí en Génesis, ya había un desorden. ¿Por qué? Porque se produjo la rebelión de Satanás, que quiso ser más que Dios, y eso lo encontramos en Isaías capítulo 14 y también en Ezequiel, para los que están anotando, capítulo 28. Y vemos que Satanás, en su primera rebelión, cuando se halló mal en él, quiso ser más que Dios, fue expulsado del tercer cielo, del trono, y fue expulsado sobre la tierra, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles caídos, y que siguieron y fueron engañados y seducidos por este ángel que era un querubín protector, que es Lucifer. Entonces, este es el primer descenso de Satanás. Del tercer cielo, antes de la creación del mundo, Satanás es expulsado al tercer cielo, a los aires sobre la tierra. Pero desde ahí va a ser expulsado en la quinta trompeta, como vemos, cuando Miguel lo expulsa, y lo vamos a leer, a la tierra. De la tierra va a ser expulsado al abismo. Del abismo va a ser expulsado al lago de fuego. Ese es el descenso de Satanás, amados hermanos. Por eso él sabe que le queda poco tiempo y está enojado porque ya está descendiendo. Ya descendió del tercer cielo, podríamos decir, a los aires. Por eso él es el príncipe de los aires. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y guerreros que están en los lugares celestiales. Eso es lo que dice Efesios capítulo 6. Ahora dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ese es el trabajo del diablo, devorar al hijo, porque el hijo es el que trae redención. El hijo es el que trae salvación y el hijo es el que trae el reino. Por eso el diablo siempre va a querer atacar y devorar al hijo, y va a atacar también a la mujer que trae al hijo y que da luz al hijo. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús nació, José y María tuvieron que escapar, tuvieron que refugiarse en Egipto porque Herodes trató de matar a ese hijo varón y mató a muchos niños. Pero nosotros vemos a lo largo de toda la historia de Israel cómo Satanás trató de aniquilar a ese pueblo porque sabía que de ese pueblo vendría el Mesías, y cómo hoy Satanás ataca todo lo que tiene que ver con Cristo en la iglesia. Hermanos, a lo que está atacando hoy Satanás es a todo lo que se refiere a Cristo. Si la iglesia es cristocéntrica, si la iglesia está alumbrando a Cristo, si la iglesia se está llenando de Cristo, esa iglesia va a ser atacada por Satanás, y tenemos que ser conscientes que Satanás no se rinde y va a querer devorar a ese hijo varón.
Pero acá dice el verso 5, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo varón es Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, hermanos, vamos rápido ahí. En la segunda venida del Señor, dice así al verso 15, hablando de Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y en el Salmos, ese es un salmo que tenemos que leerlo siempre en estos tiempos, el Salmos número 2, miren lo que le dice el Señor a su Hijo Jesús, tipificado por este salmo que es mesiánico. Dice desde el verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea que ese hijo varón es Cristo, que va a regir con vara de hierro, va a gobernar, va a pastorear, va a juzgar a la tierra con vara de hierro. Él va a imponer su justicia. Y al que le guste bien y al que no le guste bien igual, va a tener que obedecer. Por eso es vara de hierro, amados hermanos. El arrebatamiento de este hijo varón para Dios y para su trono es en la ascensión. El Señor Jesús vino, cumplió la redención, cumplió su trabajo y fue ascendido para Dios y para su trono a la diestra del Padre. Verso 6. Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Hermanos, cuando habla de 1260 días, siempre ese lenguaje nos recuerda la última parte de la tribulación, de la última semana. 42 meses, 1260 días, tiempos, la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Todos esos términos hablan de la última parte de la semana de 7 años de Daniel, la última semana. Acá la palabra dice que la mujer huyó al desierto. Hermanos, en Mateo 24, el Señor hablando a los discípulos les dijo que cuando ellos veían en el lugar santo la abominación desoladora, debían huir a los montes. El que estaba en la ciudad o en la casa o en la azotea no descendiera a la casa a tomar algo, y el que estaba en el campo no debía volver a la ciudad. O sea, hermanos, hay momentos donde va a llegar la persecución y donde la mujer va a tener que huir al desierto, a ese lugar donde Dios la va a sustentar, la va a proteger de esa persecución del dragón. Y eso se refiere tanto a los judíos, al pueblo de Israel, como a los santos que van a estar en ese tiempo de la gran tribulación, que yo creo que son también la iglesia. Entonces, hermanos, esto, por ejemplo, nosotros en la historia ya se verificó. En el 70 después de Cristo, hermanos, cuando Tito, el emperador Tito, el hijo de Vespasiano, conquista, invade, asedia Jerusalén, la quema y quema el templo, dice que los cristianos, los historiadores, dicen que los cristianos huyeron antes porque fueron advertidos por un ángel de Dios para que huyeran a una ciudad que se llamaba o que se llama Pella, la ciudad de Pella, que está en Jordania, más allá del Jordán, al este del Jordán, es Transjordania. Y a esa ciudad fueron a refugiarse los cristianos, y cuando terminó esa situación, esa quema, esa toma de posesión de la ciudad, ellos después volvieron a la ciudad. Y los historiadores lo dicen, algunos debaten que no, pero ya hubo un lugar de refugio. Otros hermanos dicen que en la misma Jordania actual hay una ciudad que se llama Petra, que es una ciudad que Dios está reservando para poder refugiar a los judíos que van a ser perseguidos en esa época por el anticristo, o sea, el anticristo o el dragón a través del anticristo. Entonces hay un lugar preparado. Podemos leer eso, hermanos, en el libro de Isaías. Si nosotros vamos, pero primero vamos a Daniel. Ahora me vino a la mente. Daniel capítulo 11, desde el verso 41, cuando en Daniel 11 está hablando de la carrera del anticristo, ahí en el 41 dice lo siguiente, hermanos. Entrará en la tierra gloriosa es Jerusalén, y muchas provincias caerán, pero, atención, escaparán de sus manos Edom, Moab
y la mayoría de los hijos de Amón. Esas provincias que van a escapar de este anticristo se encuentran en Jordania. Es la actual Jordania. Y ahí está esa ciudad de Pella, donde huyeron en el 70, y un poco más al sur está la ciudad de Petra, donde muchos dicen que es una ciudad preparadísima para el refugio de los judíos o de los cristianos que van a estar en esa ciudad, porque los que estén en Judea tendrán que huir. Hermanos, hoy es tiempo de resistir a Satanás, estando firmes en la fe, y él huirá de nosotros. Pero va a haber un tiempo donde debemos huir. No siempre hay que huir, pero hay tiempo para huir. Y es interesante que el Señor dice, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Bienaventurados entonces los que ya estén en el campo. Amén. No hay que huir hoy, pero hay que estar atentos y prepararse y velar para tener la fuerza de poder huir, de poder escapar cuando veamos estas cosas que van a suceder. Vamos entonces a Isaías. Isaías, desde el capítulo 15, amados hermanos, hay una profecía contra Moab. Y si avanzamos en esa profecía, llegamos al capítulo 16. Acuérdense que Moab es la actual Jordania. Miren lo que dice al verso 3. El Señor dice así: prepara un plan, toma una decisión, extiende tu sombra como noche en medio del día. Extiende tu sombra como noche en medio del día. Esconde a los desterrados. No entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, Moab. Sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin y el pisoteador desaparecerá del país. Eso va a pasar al final. Entonces, el Señor es como que está soberanamente preparando un lugar para esta mujer que está representando al pueblo de Dios, tanto los judíos como la iglesia, para ser sustentada por 3 años y medio en el tiempo de la gran tribulación, donde se desata la persecución. Amén, hermanos. Entonces, volvamos ahí al capítulo 12, al verso 7. Dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás, que significa adversario, que se llama diablo, perdón, que significa adversario, y Satanás, que significa el acusador, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, este es el segundo descenso de Satanás. Acuérdense, el primer descenso es del tercer cielo a sobre la tierra, ejerciendo ahí esa influencia sobre la tierra con sus espíritus malignos. Pero en la mitad de la semana, dice en Daniel 12, que se va a levantar Miguel y va a haber una guerra en los cielos de Miguel con sus ángeles y el diablo con sus ángeles, y ya el diablo no va a poder contra Miguel. Esta es la segunda vez que Miguel pelea con el diablo que nosotros vemos en la palabra, porque ya en el Antiguo Testamento el diablo y Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés. Qué raro, ¿verdad? Se ve que el diablo quería el cuerpo de Moisés porque sabe que al final va a aparecer los dos testigos, que uno es Moisés y el otro es Elías. Pero probablemente el diablo luchaba para que no aparezca Moisés, porque va a ser un tormento para su reino acá en la tierra de esos 3 años y medio. Amén, hermanos. Entonces aquí se levanta una batalla y ya no se halla lugar para el diablo en el cielo. El diablo, hermanos, hoy está sobre la tierra, pero todavía tiene acceso al cielo para acusarnos. Él es el acusador. Más adelante dice que los acusa día y noche. Por eso hoy tenemos abogado delante del Padre, que es el Señor, que nos defiende, que por su sangre nos hace justos y nos limpia y nos libra de todas las acusaciones de Satanás. Entonces, esta es la quinta trompeta, como estudiábamos la semana pasada, o hace 2 semanas, donde Satanás es arrojado, esa estrella que cae del cielo y abre el pozo del abismo. Ahí comienza la persecución, ahí comienza la devastación, y ahí comienza ese tiempo de 3 años y medio finales, donde Satanás sabe que le queda poco tiempo y persigue, mata y obliga a todos a que él sea adorado. Eso es lo que sucede en los cielos en este tiempo.
Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador, Satanás, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que Satanás se presentaba ante Dios día y noche para acusarnos. Ellos, los santos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero, es la redención la que nos hace libres de la ira, la que nos hace libres de las acusaciones de Satanás. Y nosotros tenemos que invocar al Señor, creer en su sangre y confesar nuestros pecados. Y esos pecados son puestos en el fondo del mar, que es el abismo, y son olvidados por el Señor. Es su sangre la que nos hace limpio, hermano. Por favor, ya no estés siendo acusado y ya no estés vos no perdonándote por las cosas que capaz hiciste en el pasado y que Dios ya te perdonó, ya te lavó, ya te limpió y hoy estás limpio por la sangre. Abogado tenemos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, y es la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y que vence contra toda acusación del enemigo. En el versículo 11 sigue diciendo que lo vencieron no solo por medio de la sangre, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Hermanos, esta mañana estaba leyendo el Salmos 100, quiero que lean conmigo 2 o 3 versículos, me acompañen. El Salmo es el 116. Dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Jehová, libra ahora mi alma. Aleluya. Verso 7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y más adelante en el verso 10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Hermanos, la palabra del testimonio es confesar, invocar el nombre de Dios, invocar sus promesas, hablar su palabra. Y eso es lo que hace que venzamos contra las acusaciones de Satanás y podamos vencer por medio de apropiarnos de la palabra, proclamándola, diciéndola, invocando el nombre del Señor, invocando su palabra, invocando sus promesas y creyendo, no estando mudos delante de las acusaciones de Satanás. Amados hermanos, es la palabra, tiene que ser comida por nosotros para que profeticemos y declaremos y demos testimonio de él. Y eso hace que seamos vencedores, que venzamos contra el enemigo, porque somos hijos de Dios que hablan la palabra, evangelizan, profetizan, edifican a la iglesia, proclaman la palabra de Dios y declaran aquello que Dios declara por su palabra. Esa es la palabra del testimonio de ellos. Y si ustedes sienten que Satanás les está hinchando y molestando, en el nombre del Señor Jesús, reprendan a Satanás por medio de la palabra con la autoridad que tenemos en Cristo. Y Satanás huirá de vosotros. Aleluya. Pero no solo esto, sino que también dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso dice el verso 11. O sea que también la manera de vencer a Satanás es menospreciando, o sea, no dando tanto valor a nuestra vida del alma. Acá cuando dice la palabra vidas, habla de la palabra del alma, psique. Y esa es la palabra que se refiere al alma que es egoísta, el alma que es sentimental, el alma que es egocéntrica, el alma que es orgullosa, el alma que a veces es muy atolondrada como un caballo loco. Nosotros tenemos que negar la vida del alma, negarnos a nosotros para dejar que el Señor tome el control, nos llene de su vida y estemos dispuestos a negarnos hasta aún pasar por la muerte si es necesario. Esta es la manera de vencer contra Satanás. Verso 12 dice: por lo cual, alegraos cielos, aleluya, y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Los ángeles y los santos que están alabando al Señor.
Aún el ladrón en la cruz, que se salvó al último minuto, está ahí morando en los cielos y con su alma alaba al Señor que lo salvó. Y están las almas de los santos que claman por justicia, y las almas de los redimidos que han salido de la gran tribulación, y las almas de los que fueron muertos a lo largo de toda la historia de Dios, que moran en los cielos y están felices y alaban a Dios. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar. Esta frase, hermano, siempre me llama la atención. Los moradores, los que viven en la tierra, aman la tierra, los que hacen raíces en la tierra, los que aman a este mundo y a las cosas de este mundo. Ay de ellos, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, o sea, 3 años y medio. O sea que en la gran tribulación se derrama la gran ira de Dios sobre los moradores de la tierra, y también la gran ira de Satanás sobre aquellos que se oponen a su dominio. Por eso él, cuando baja, dice al verso 13, miren lo que dice: cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, a su segundo descenso, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que va a haber persecución también para aquella mujer que no solo está representando al pueblo judío, sino también a la mujer del nuevo pacto que da a luz al hijo varón. Porque hay una parte de la iglesia que da a luz al hijo varón. Hay una sección de los santos en la iglesia de hoy que están interesados en que Cristo se forme en ellos, que Cristo sea el contenido todo de la iglesia. Esos son los que vencen, esos son los que están en agonía por los misterios de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla hoy en la tierra, y están enfocados en las cosas de Dios y permiten que Cristo crezca, son perfeccionados y son iglesias donde Cristo ha tomado el control absoluto de esa vida de iglesia, porque el objetivo es que Cristo lo llene todo de sí mismo por su espíritu. Esa es la mujer que da a luz el hijo varón. Y dice que el dragón la persiguió. 14. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante. Siempre la mujer que da a luz al hijo varón va adelante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Hermanos amados, estas 2 alas de la gran águila hablan de esa providencia de Dios. Y quiero leer al menos 2 versículos, vamos rápido. Ahí en Éxodo capítulo 19, solo ese y después el Salmo voy a leer. Éxodo capítulo 19, verso 4, dice así: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ese es el Señor que está hablando a su pueblo. O sea, esas son las 2 alas de la gran águila. Es Dios que de manera providencial y milagrosa está llevando a su iglesia, a los santos, a su pueblo, a un lugar donde los va a proteger, donde los va a guardar. Pero para eso es necesario estar en la parte de la mujer que da a luz el hijo varón. Los vencedores. Porque siempre vemos esas 2 secciones a lo largo de la vida de iglesia. Están los débiles, carnales, niños, y están los maduros, los fuertes, los que vencen. Hermanos amados, no es dividir, eso no es hacer distinción, eso es una realidad que la Biblia nos muestra, porque hay una iglesia que está adormecida, que está dormitando y que está todavía embotada con las cosas del mundo y no está estudiando estas cosas aún en estos tiempos y está distraída. ¿Será que esa es la iglesia que el Señor está queriendo proteger? Vamos a leer Salmos al capítulo 91 para ver esas 2 alas también. Ahí en el capítulo 91, el verso 4 dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y protección es su verdad. Aleluya. Entonces, las alas de la águila, las 2 alas de la gran águila, es la mano de Dios que protege a esta mujer y la sustenta, la cuida por 3 años y medio. Aleluya. En Lucas 21 dice que tenemos que velar en todo tiempo para escapar de todas estas cosas que están por venir. Y en el original, escapar es para tener fuerza, para ser fortalecidos
para huir, porque si no oramos, si no preparamos nuestro corazón, si no nos despojamos ya en el corazón de las cosas del mundo, no vamos a tener la fuerza necesaria para huir y nos va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot. Entonces, hermanos, por eso debemos velar primeramente preparando nuestro corazón y teniendo nuestro corazón en el cielo y declarando que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro Rey, Señor y Pastor, que va a venir de los cielos, el glorioso Jesús. Aleluya. Entonces, en el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Si nosotros vamos a Isaías, pero recordarme el capítulo 8, acá lo tengo, 8, verso 7. Miren lo que dice, hermanos, acerca de las aguas. Isaías 8:7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y abundantes. El rey de Asiria, Asiria es Irak, atención, el rey de Asiria con todo su poder, él rebasará todos sus ríos y desbordará sobre todas sus riberas, y pasando por Judá, inundará y seguirá creciendo hasta llegar a la garganta, y luego extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, Emanuel. O sea que las aguas en la Biblia y en otros pasajes están representando a ejércitos. Están representando a ejércitos. Otros han dicho que acá puede ser que sea un tsunami. Sea lo que sea, yo creo que principalmente se está refiriendo a ejércitos del anticristo que van a perseguir a los judíos y a la iglesia, a los santos en el tiempo de la gran tribulación. Pero si estos santos son parte de la mujer que da a luz al hijo varón, van a recibir la ayuda de Dios. Y dice en el 15, en el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, la naturaleza ayudando a la mujer. Así como Dios separó las aguas del Mar Rojo para que el ejército de los egipcios no pudiese, para que pasase primeramente en tierra seca a Israel, y una vez que pasaron, el Señor cerró de vuelta esas aguas, la naturaleza aniquilando a los ejércitos. Así también la tierra va a ayudar a la mujer, la naturaleza. Por eso es importante aprender de la tierra, porque es la tierra la que nos va a dar protección y yo creo también alimento. Porque si vos no tenés alimento de la tierra, vas a tener que depender de la marca para ir al supermercado. Pero si tenés en la tierra comida, no vas a necesitar de la marca para tener alimento. Entonces dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea que el Señor va a hacer milagros para poder tragar a esos ejércitos que van a perseguir a su pueblo, o a parte de su pueblo, que es la mujer. Parte de su pueblo, la que se preparó, la que veló. Por eso el Señor le dice a Filadelfia, de las 7 iglesias, hermanos, 2 son aprobadas por el Señor. Una es la que sufre persecución, que es Esmirna, y el Señor le dice, no temas lo que has de padecer, sé fiel hasta la muerte. Y a Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que son promesas que tienen condiciones. Si no cumplimos la condición de guardar su palabra, de velar en todo tiempo, de preparar nuestros corazones y estamos distraídos, estamos siguiendo las enseñanzas que nos convienen, cuando llegue el momento, hermanos, de la persecución que va a venir la persecución, porque acá el Señor lo dice. Y dice que va a perseguir a los santos y va a guerrear contra los santos y algunos vencerá. Entonces, si no estamos preparados, amados hermanos, vamos a vivir desilusionados, tristes, angustiados. Yo entiendo que hay muchos hermanos muy amados que predican el arrebatamiento, inclusive antes de este tiempo, y todos estos pasajes los aplican al pueblo judío. Pero si están equivocados, van a sufrir un tiempo hasta que puedan aceptar la idea de que no estaban en lo cierto. Y va a ser un trauma psicológico. Y muchos van a buscar la Biblia, van a buscar estudiar. ¿Y ahora qué hacemos?
como no le dieron importancia, porque total no vamos antes, ¿cuál es el problema? No vamos antes. ¿Por qué me voy a preocupar yo de esto? Pero ¿será que es así? Versículo 16 entonces dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, se tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que no pudo contra aquella, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El resto de la descendencia de ella son cristianos. ¿Por qué? Porque si fuesen los judíos, hermanos, acá el pueblo judío aún no se convierte. El pueblo judío se va a convertir al final de la semana cuando vean al Señor. El pueblo se va a convertir cuando termine el tiempo de los gentiles. Y acá dice que el resto de la descendencia de ella son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea que son santos que creen en el Señor, que si se convierten de los judíos son cristianos, son la iglesia. Pero es el resto de la mujer, o sea que hay dos secciones de la mujer, los que dan a luz al hijo varón y se preparan y son protegidos por el Señor en ese tiempo, y está el resto que aunque son hijos de Dios, no se prepararon, no velaron, estaban en otra. Y entonces les llegó lo que no les debía llegar si se hubiesen preparado. Por eso dice que el dragón va a perseguir al resto de la descendencia de ella. Amén, hermanos. Hermanos, quiero compartir para terminar esta noche una profecía que el Señor nos dio por medio de una hermana hace algunos años y la quiero leer para terminar este mensaje. Entonces voy a hacer el compartir pantalla un ratito con la ayuda del Señor y voy a leerles esperando que se pueda leer bien, ¿verdad? Espero que todos puedan leer bien. Hermanos, esta es una profecía que una hermana recibió hace algún tiempo para la iglesia y dice lo siguiente. Voy a leer esta profecía porque nosotros creemos en las profecías, creemos que el Señor hoy está hablando a través de profecías, ¿verdad? Y entonces dice así, hermanos, amados de mi alma. Perdón, pero se ve que se sobrecalentó un poquito la computadora y no me está dando la posibilidad de leerlo bien. Qué pena que no me está dando la posibilidad. A ver. Ok, desde acá. Ahí está. Hermanos, dice así la palabra. Esta palabra dice así. Es tiempo de arrepentimiento. No es tiempo de gozo y alegría. Busquen cuáles son mis necesidades. Es tiempo de renunciar a sus vidas para estar verdaderamente a mi servicio. Están muy ocupados en buscar su felicidad, en alcanzar bienestar. Yo no estoy en el primer lugar y esta es idolatría. Arrepiéntanse de sus pecados, limpien sus caminos, renuncien a ustedes mismos y vuelvan a mí. Yo soy el que pagó el más grande precio para darles vida eterna, pero quieren alcanzar completo gozo acá en la tierra, sin pagar el precio de renunciar a sus vidas. Las cosas están encaminando hacia el fin. Nada mejorará. Todo será siempre más difícil. Y la segunda parte recita así, hermanos. Quiero que tengan paciencia. Más difícil. Dice así entonces la segunda parte. ¿Cómo enfrentarán lo que viene si están distraídos, no están enfocados, no me están buscando de corazón? Sus corazones están vueltos a ustedes mismos, se aman a ustedes mismos más que a mí. Y a mi regreso hallaré fe en la tierra, mi iglesia. ¿Cómo estará cuando yo vuelva? No me están esperando de verdad, porque los afanes del mundo y su egoísmo tomaron mi lugar. Vuelvan a mí.
si vuelven a mí, si pagan el precio de renunciar a sus vidas, sus comodidades, sus caprichos, entonces yo les prometí que tendrán paz, gozo, felicidad y bienestar. Y bienestar. Quedamos ahí, hermanos amados. Perdón, hermanos, pero no me está dando la posibilidad de verlo todo completo, entonces voy a achicar un poquito para poder leerlo bien. Entonces ahí más abajo dice, hermanos, dice así, habrán tiempos ahora, están áridos como el desierto, porque están áridos conmigo. Habrán tiempos en los que tendrán sed de mi palabra y no la hallarán. Tendrán hambre de mis consejos, mas no habrá para ustedes sino un pesado silencio y un juicio. Arrepiéntete, amada iglesia, vuélvete a mí de verdad, pon tu vida a mis pies para que sea yo a decidir cómo usarte. Yo quiero bendecirte y colmarte de gran gozo. Quiero lavarte y presentarte delante de mí sin manchas y arrugas. Falta poco para nuestro encuentro. Purifícate y santifícate. Yo he hablado. Hermanos amados, es una palabra, como les decía, que hemos recibido y que quería compartirla al final de este pasaje que hemos considerado. Está escrita, los hermanos que quieran podemos enviarla, pueden recibirla, para que cada uno pueda considerar delante del Señor y examinar esto. Esto no es para uno solo, sino que es para la iglesia, por eso he decidido poder transmitirlo, dejarlo grabado, inclusive para todos los hermanos que quieran, lo pueden tener si me lo piden. Amén, hermanos. Entonces que el Señor, hermanos, realmente pueda ayudarnos en estos tiempos que estamos viviendo. Los tiempos se están acortando. Dice el Señor que nada va a mejorar hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga, se van a venir también esos juicios que tienen que venir, que preceden su venida. Y debemos estar listos, preparados, esperando al Señor con ansia, confiados en Él, pero preparando nuestros corazones y deseando que su venida sea una realidad hoy en nuestras vidas. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga mucho y que la palabra de Dios pueda realmente llevar el fruto que Él quiere que lleve, confiados en Él. Amén.